Yo diría que en el centro, en el núcleo de todo esto, está el ser humano. Creo que la tecnología ya existe en abundancia. En realidad, el mayor aprendizaje es el aprendizaje que el ser humano tiene al trazar un cambio tan grande que todo el sistema energético sobre el cual nuestra sociedad está cambiando. Hola, soy Helene Gritzapes y es un placer estar aquí con ustedes para otro episodio de Green Talks. Vamos juntos a discutir el papel fundamental de la tecnología en la promoción de un futuro más sostenible. Green Talks es una colaboración entre Green4T, que es una empresa de soluciones de tecnología y gestión de infraestructura de datos, con presencia en toda América Latina, y el portal de sostenibilidad Neomundo. Hoy vamos a hablar de la transición energética con un invitado especial que es francés, por eso voy a leer su nombre ahora. Es Mathieu Piscine, él es director del Sustainability Business de Schneider Electric para América Latina. Como mencioné, él se graduó en Ingeniería Aeroespacial, es francés, está en Brasil desde 2012. Verán que su portugués es muy bueno. Tiene 12 años de experiencia en el mercado de la energía y tiene una especialización en tecnologías y geopolítica de la energía. Bienvenido. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, mucho gusto, Eleni. Un placer estar aquí participando en este podcast y emocionado por nuestra conversación sobre tecnología y sostenibilidad. Entonces, hablemos de Schneider Electric. Ahora, para empezar, ¿cómo ve Schneider Electric el papel de la tecnología en la promoción de ese futuro más sostenible, que es el tema principal de nuestro podcast? Perfecto. Schneider Electric hoy se posiciona como un líder en tecnología industrial y nuestra misión como compañía es resolver un desafío climático sin dejar de lado el progreso para todos. A veces nos referimos a esto como fair o just transition, una transición hacia un mundo más sostenible e inclusivo, teniendo un recorrido inclusivo, y para eso la tecnología es fundamental. Es el habilitador, la herramienta que permite que todos los elementos de la sostenibilidad, de la descarbonización, sean vistos de manera transparente por la sociedad y que permitan fomentar el canal de financiamiento para las acciones de descarbonización, por ejemplo, concretas en tiempo hábil. Entonces, la tecnología es un pilar clave y vemos que el futuro sostenible no existiría con tanta gente en el planeta sin tecnología. Exacto. Háblame un poquito. Vamos a hablar de la transición hacia la energía renovable, porque cuando hablamos de tecnología, sostenibilidad, enseguida vienen a la mente las energías sostenibles y energías renovables, y tú tienes un papel muy importante de trabajo en esta área. Entonces, ¿cómo podemos acelerar esta transición y cuáles son los principales obstáculos que tenemos que enfrentar para esta aceleración? Primero, diría que Brasil es un país bendecido en términos de energía renovable. Afortunadamente, la matriz energética brasileña ya es bastante limpia en comparación con otros lugares del mundo. Brasil tiene emisiones per cápita de 2 toneladas por persona, un poco más, que es mucho inferior a la mayoría de los países del mundo, en gran parte gracias a esta matriz limpia. Por eso veo a Brasil como un ejemplo a seguir. Encontramos energía hidroeléctrica, renovable, solar, eólica, y también en los combustibles para autos y transporte está el etanol. Entonces, Brasil tiene mucho conocimiento. Veo que existen oportunidades de continuar en este camino utilizando cosas que ya no son desconocidas, pero que regulatoriamente tardaron en suceder. Un ejemplo muy práctico. Hablando de electricidad, hoy en el país existen más de 70,000 empresas y comercios de pequeño o mediano tamaño que desde enero de 2024 tienen acceso al llamado mercado libre de energía minorista. Imagina una panadería que
compraba energía de su concesionaria, siendo la energía del grid de Brasil una energía relativamente limpia en comparación con otros países, pero no totalmente renovable. Esta panadería hoy ya tiene el derecho y la opción de elegir un proveedor de energía limpio, renovable y, al mismo tiempo, reducir hasta un 40% su factura de energía. Entonces, esta apertura regulatoria, de repente, abrió un mercado y una oportunidad para que todas las pequeñas y medianas empresas capturaran esta oportunidad. Y si piensas desde el punto de vista de las grandes empresas que venían trabajando muy bien en su alcance, uno, alcance 2 de emisiones, que son las emisiones dentro de su fábrica, dentro de su centro de datos, de su edificio, necesitaban una nueva apertura para trabajar con sus proveedores pequeños y medianos, pequeños, medianos y fuertes, para que ellos sean limpios. Entonces, este es un ejemplo de una oportunidad que existe, permitiendo acelerar la transición renovable, cada vez más energía renovable para cada vez más consumidores. Sí, y ahí mencionaste a Brasil. Cuando miramos a América Latina, ¿cuáles serían los principales obstáculos? ¿En qué se diferencian un poco de Brasil? Excelente pregunta. Tenemos una diversidad de mezcla energética en otros países y cambiar esa mezcla. Tenemos varios países en la región que usan mucho más gas natural que Brasil, que usan mucho más carbón que Brasil. Y cambiar eso requiere una política clara, requiere inversión. Creo que varios países aún fallan por no tener una política clara y un incentivo claro para que la energía renovable se difunda más. Brasil tomó la decisión hace mucho tiempo, tanto para el alcohol como para la energía eólica, a principios de los 2000, así como para el INFA, que liberaron ese know-how, esas inversiones y esa masa crítica. Entonces creo que lo que veremos en esos otros países que aún no han adoptado esto permitirá que se liberen. Por ejemplo, en Argentina, en 2016, se lanzó un nuevo programa de gobierno y la tasa de energía renovable pasó del 0% en 2016 en la matriz eléctrica a frecuentemente 15% en pocos años, en 6 años. Entonces, vemos cómo algunas decisiones en otros países pueden acelerar y hacer que alcancen o reduzcan la brecha con Brasil. Muy bien. Bueno, ahora quiero hablar de digitalización, que estamos hablando de la recolección y análisis de datos, que es fundamental en cualquier mercado, especialmente cuando hablamos de tecnología. Habla un poco sobre cómo ves el uso de la digitalización en este proceso de transición energética. Sí, ¿no? Primero, la energía no consumida es la más limpia. Entonces, cuando hablamos de transición energética, creo que lo más razonable es considerar que antes de invertir en energía renovable o en paralelo, lo importante es reducir el consumo y aumentar lo que llamamos eficiencia energética de todos los consumidores, tanto en los edificios que ocupamos, residencias comerciales, hospitales, como en los centros de datos que crecen mucho con la digitalización, como en las industrias, vemos una preocupación universal por digitalizar las operaciones para conocer mejor dónde está el consumo energético y poder tomar mejores decisiones e invertir en eficiencia energética. Un ejemplo de esto es la red de hospitales Redditor, por ejemplo, que utiliza el sistema de información de sostenibilidad EcoStruxure Resource Advisor de Schneider Electric, que con esta información entiende dónde no soy eficiente en comparación entre un hospital y otro y dónde puedo invertir más para aumentar la eficiencia energética de mis activos. Entonces, poseer la información es fundamental. Otro ejemplo, una red bancaria muy importante del país, al tener toda su información de energía alojada en un solo lugar, es capaz de entender muy rápidamente, con unos pocos clics, dónde debería invertir en energía renovable para, uno, maximizar el retorno de esa inversión y, dos,
llegar al 100% de energía renovable en su mix energético, entonces la información es clave para tomar decisiones y luego para reportar el progreso a la sociedad que está exigiendo este tipo de información y transparencia. Exacto. Hablamos de energía renovable. Ahora me gustaría enfocarme un poco en la eficiencia energética. Y entonces diste el ejemplo fantástico de tener energía renovable en mi panadería, en mi tienda, en mi peluquería. Pero me gustaría que hablaras un poco sobre cuáles son las soluciones para mejorar la eficiencia energética en los diversos sectores. Perfecto. Primero, como acabas de comentar, es la digitalización, es decir, saber dónde está mi consumo energético. Supongamos que este edificio tiene decenas de pisos, tiene aire acondicionado, iluminación. ¿Este edificio está siendo eficiente? Antiguamente se miraba la cuenta de energía. Y ok, tenías un primer índice, un primer parámetro para opinar. Pero con la digitalización acumulas una cantidad de información que permite aplicar inteligencia artificial y automatizar las decisiones sobre cuándo se enciende o apaga la luz, cuándo bajo o subo la cortina. Este es un ejemplo concreto que se puede aplicar en industrias, en centros de datos, en infraestructuras, para optimizar. Entonces, todo esto se apoya en IoT, es decir, sensores, medidores de iluminación, de temperatura, que informarán a una central de control que con inteligencia artificial construirá modelos y órdenes, y esas órdenes serán aplicadas por autómatas que bajarán la cortina automáticamente sin que nadie lo haga. Entiendo, entiendo. Ahora me gustaría saber un poco sobre los ejemplos de éxito que tienes, tanto en esta transición hacia la energía renovable como en la eficiencia energética aquí en América Latina. El primer ejemplo que comenté de la red hospitalaria Redditor. Ellos necesitaban una base de datos centralizada, son muchos hospitales. Estamos hablando de, si no me equivoco, alrededor de 80 hospitales en Brasil y un portafolio en constante cambio de edificios. ¿Cómo administras esta información si tienes un equipo? Cuidando de eso, de repente ese equipo se desplaza, cambia de función, cambia de departamento, de compañía. Necesitas una single source of truth, en inglés, una fuente única de verdad que sea confiable, que sea auditable y rastreable. Y el Software Resource Advisor ayuda a Redditor a gestionar esta información y a lograr ahorros tanto financieros como también en la reducción de impacto con la disminución de emisiones y el uso de agua. Entonces, impactos positivos. Y si miramos la parte de energía renovable, es muy interesante este fenómeno de grandes empresas que ya compran energía limpia, pero que desean que sus proveedores, su cadena de proveedores, lo que se llama alcance 3, también comiencen a comprar energía renovable y se descarbonicen. E imagina, es común que una empresa tenga 20,000 proveedores. ¿Cómo vas a entender por dónde empiezo? ¿A quién necesito involucrar? ¿Y dónde va a mover la balanza de mi alcance 3? Exacto, exactamente. Entonces, para eso necesitas recopilar datos, analizar datos y, a partir de esa información, extraer una estrategia para tener el mayor impacto lo más pronto posible. Y para ello, Schneider Electric desarrolló un switch de software llamado Saigo que permite a los pequeños proveedores de una gran empresa medir su huella de carbono de una manera muy simple, que sea acorde con la capacidad de una pequeña empresa de invertir poco tiempo en este asunto y así facilitamos la recolección de información sobre emisiones y permitimos que las grandes empresas orienten a sus proveedores. Miren, ustedes pueden descarbonizarse comprando energía renovable en el mercado minorista ahora. Sí, sí. Y entonces, para terminar, hablamos de éxito aquí, hablamos de los casos, pero ¿cuáles son las lecciones aprendidas en este proceso de eficiencia, transición, renovable, que creo que también aprendemos con lo que no salió bien? Aprendemos mucho, ¿verdad? Todos los días.
Yo diría que en el centro, en el núcleo de todo esto, está el ser humano. Creo que la tecnología ya existe en abundancia en realidad, y es la capacidad del ser humano para financiar, organizar y escalar todo esto, lo que es un limitante. O podemos verlo desde el otro lado, también es el factor acelerador y un potencial. Entonces, me gusta decir que creo que el aprendizaje es el aprendizaje del ser humano al enfrentar un desafío secular y organizarse y fomentar acciones, fomentar cambios, y eso se ve en las empresas, en las instituciones de gobierno, instituciones públicas. Entonces, creo que el mayor aprendizaje es el aprendizaje que el ser humano tiene al trazar un cambio tan grande que todo el sistema energético sobre el cual nuestra sociedad está cambiando. Y bastante rápidamente, al final. Y creo que eso es un cambio bastante grande, estar abierto. Creo que eso desarrolla nuestra apertura para el cambio, para el experimento. Exacto, para lo nuevo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Mira, les voy a decir que él dijo, no vamos, si no entienden mi portugués, pueden volver. No, mira, 100%, no es refuerzo positivo. Mira, realmente está de enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a ustedes, fue un placer estar aquí. Espero una próxima vez. En fin, vamos por más sostenibilidad. Sigamos adelante. Muchas gracias. Bueno, y gracias también a ustedes por estar aquí con nosotros. Los esperamos para el próximo episodio en el que continuaremos hablando de un futuro más sostenible y el papel de la tecnología para ese futuro. Y no olvides seguirnos en las redes sociales de Green Forte y Neomundo. Hasta entonces. Muchas gracias.